Vamos a trabajar esta siguiente clase, que por razones de emergencia vamos a tenerla que hacer nuevamente de esta manera, bajo esta forma, y que tiene la equivalencia, por lo menos formal, a la clase presencial. No es lo ideal ni mucho menos, porque lo ideal es que sea todo presencial, con la participación de los estudiantes como es debido, pero bueno, estamos haciendo por razones de necesidad que está pues bajo las condiciones que están muy al margen de nuestra voluntad, ¿no? Entonces es una situación de emergencia, con el visto bueno del posgrado y todo lo demás, ¿no? Bueno, vamos a trabajar ahora un siguiente tema que está en el sílabus, en el programa del curso, que es lo referente a la desigualdad social o a la estratificación social. Para esto vamos a recurrir al libro de Max Weber, Economía y Sociedad, en el capítulo 8, segunda parte, nuestro referente, ¿no? Este tema sobre desigualdad social, estratificación, lo estoy dividiendo en 4 partes. Primero una parte introductoria, y luego vamos a ver ya las formas de desigualdad social que presenta Weber, ¿no? La desigualdad por clases, la desigualdad por estatus y la desigualdad por partidos, ¿ya? Entonces vamos a, tratando de ser lo más accesible y didáctico posible, vamos a comenzar de acuerdo a los puntos señalados, ¿no? Yo hubiese querido disponer de una pizarra, todo lo que se estila en una clase, ¿no? Y las preguntas de los alumnos y todo, pero bueno, como ya les indiqué, tenemos esta emergencia. Bueno, con respecto a la introducción, ¿no? Digamos, esta temática sobre la desigualdad social con la perspectiva weberiana nos indica lo siguiente, ¿no? La forma como Weber accede a la desigualdad social no es de ninguna manera como se accede, por ejemplo, en otras propuestas, otras opciones, por ejemplo, desde el marketing, ¿no? En donde se clasifica la desigualdad desde sector A, sector B, sector C, sector D, etc. No. Esa no es la forma como razona Weber la temática de la desigualdad social. En general, la sociología lo que hace, y claro, en este caso particular, en la entrada weberiana, es enfocar la desigualdad bajo una lógica estrictamente relacional. Una lógica estrictamente relacional. Es decir, relaciones sociales. La desigualdad bajo relaciones sociales. Para ver, pues, cómo los sujetos entre sí, los grupos, las colectividades, se diferencian, se discriminan, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esa es la base de la cual quiero partir, ¿no? Entender la desigualdad bajo lógicas estrictamente relacionales, bajo relaciones sociales, unos con otros, incluyendo sujetos, grupos, colectividades mayores. Bien, bajo esta premisa entendemos la desigualdad social en Weber desde las siguientes consideraciones. Para Weber, la desigualdad social corresponde a la desigual distribución, ojo, a la desigual distribución de la propiedad y así de la riqueza. De la propiedad y así de la riqueza. La desigual distribución, ¿ya?, del prestigio. La desigual distribución del prestigio y la desigual distribución del poder. Tres formas de desigualdad.
¿cierto? La desigualdad, la lógica de relaciones sociales, la desigualdad, ¿no?, entendida como la desigual distribución de la propiedad y así de la riqueza. Ya no se puede separar propiedad de riqueza bajo esta forma racional, ¿no? La segunda forma, la distribución desigual del prestigio. Ahí entramos a lo intersubjetivo, entramos a lo simbólico. Y en tercer lugar, la desigualdad en términos, ¿no?, la desigualdad en términos de poder. Hay correlaciones, pero acá el énfasis es en las especificidades, particularidades. De esa manera, el enfoque weberiano nos va a presentar, ¿no?, la temática de la desigualdad social en tres niveles. Un nivel socioeconómico, desigualdad por clases. Un nivel sociocultural, simbólico, la desigualdad por estatus, ¿no?, lo que corresponde al prestigio. Y un tercer nivel, la desigualdad en términos sociopolíticos, ¿no es cierto?, como la desigualdad por partidos, la desigualdad entre partidos, ¿no? Socioeconómico, clases; sociocultural o simbólico, estatus; y sociopolítico, partidos. Esa es la forma como Weber presenta la temática de la desigualdad. Ahora bien, el enfoque teórico y metodológico de Weber, dicho esto, ya nos está indicando dos entradas, la combinación de dos entradas, una entrada explicativa y una entrada comprensiva. La entrada explicativa, ¿no?, en donde está solo la perspectiva del sociólogo frente a su campo de estudio. La entrada comprensiva, que se expresa, por ejemplo, concretamente en la temática del prestigio, ¿no?, en donde la investigación sociológica apunta, ¿no?, a la perspectiva de los sujetos, ¿no?, metafóricamente, digamos, a la mirada de los sujetos, al imaginario de los sujetos, en tanto que es una entrada, ¿no?, que enfatiza en lo intersubjetivo, y es una entrada que enfatiza en las condiciones simbólicas entre unos y otros en las relaciones sociales. Bien, dicho esto, entremos pues a estudiar, a enfocar, ¿no?, a la desigualdad por clases. La desigualdad por clases. La entrada de la desigualdad por clases tiene puntos que se acercan a lo que ustedes han visto en el enfoque sobre Marx, ¿cierto? El énfasis socioeconómico en relación a la propiedad. Tiene un punto de vinculación ahí, pero establece también unas diferencias, como vamos a ver, ¿no? Pero en lo básico hay puntos de convergencia, en tanto el énfasis que Weber le da a la propiedad o no propiedad, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la desigualdad por clases, lo primero que tenemos que ver es que Weber enfatiza en la propiedad o no propiedad de medios de producción, en la propiedad o no propiedad de medios financieros institucionalizados, y en la propiedad o no propiedad de medios de renta. Primera consideración. Pero todo eso, a su vez, mediado por el mercado, concretamente por el acceso al mercado libre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no hay acceso al mercado libre, si los sujetos o grupos no acceden al mercado libremente, ¿no es cierto?, ya estaríamos hablando de factores extraeconómicos, ¿cierto? Entonces ya no estaríamos hablando de lo que es estricto sensu clase social. Entonces, la clase social va a ser entendida bajo un parámetro socioeconómico, repito, basado en la propiedad o no propiedad de medios de producción, en la propiedad o no propiedad de medios financieros institucionalizados, y en la propiedad o no propiedad de medios de renta. Y repito, todo esto a su vez desde, ¿no?, unos accesos
libres al mercado. Por eso Weber, veremos después, va a considerar que los esclavos no constituyen una clase, porque no tienen un acceso libre al mercado. Una segunda consideración en torno a las clases, a la desigualdad por clases sociales, ¿no? La podemos ver en cuanto a desigualdad socioeconómica, la podemos ver en relación a los actores vinculados a la propiedad o no, ya sea de medios de producción, de medios financieros institucionalizados o medios de renta, ¿no? ¿Qué actores? Primeramente, ¿no? La propiedad o no desde relaciones laborales, es decir, entre empresarios y obreros, ¿ya? En segundo lugar, la relación entre acreedores institucionalizados y deudores. Y en tercer lugar, entre rentistas y arrendatarios, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos son actores. Entonces, por un lado, tenemos propiedad, ¿ya? Y no propiedad. O sea, la diferencia entre propietarios y no propietarios. Esto va a ser el eje para diferenciar una lógica de clases, ¿no? Actores que poseen propiedad y que no poseen, y que al mismo tiempo otros actores que no poseen propiedad, pero tienen un vínculo, una relación mediada, decía, justamente por el mercado. Entonces, los actores se vinculan a través del mercado, por ejemplo, vía relación laboral, empresarios y obreros en la unidad productiva, por ejemplo, ¿no? En cuanto propiedad o no propiedad de medios financieros institucionalizados, acreedores y deudores, ¿no? Y en cuanto, ¿no es cierto?, a las relaciones de renta entre rentistas y arrendatarios. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, las condiciones de propiedad y los actores, ¿no?, que tienen su respectiva vinculación, insisto, mediada, ¿no?, por el acceso a un mercado libre. Dicho esto, ¿cómo podríamos frasear, cómo podríamos verbalizar, definir lo que es clase social, ¿no?, aproximándonos pues al enfoque weberiano de la clase, ¿no? ¿Cómo podemos frasear una condición de clase bajo la perspectiva weberiana? De la siguiente manera: para ver la clase social una clase social implica personas que socialmente comparten, ojo, personas, clase social, se entiende desde la óptica weberiana, ¿no?, de la siguiente manera, ¿no? Personas que comparten socialmente intereses, necesidades y condiciones económicas similares, y que están en contradicción con otras personas, están en contradicción desde lo que denominaríamos relaciones de propiedad y mercado. Relaciones de propiedad y mercado. Ahí tendríamos esta definición, que la voy a repetir, ¿no es cierto?, en términos de este fraseo, ¿no?, bajo la óptica weberiana. Entonces, entendemos, habiendo establecido estas condiciones de propiedad y no propiedad y de actores que se involucran en estas condiciones y el acceso a través de la mediación de mercado, fraseamos la noción de clase, ¿no?, bajo la óptica weberiana de la siguiente manera: clase social implica personas, repito, personas que socialmente comparten intereses, condiciones y necesidades, ¿cierto?, económicamente similares, es decir, intereses, condiciones, necesidades económicas similares, ¿ok?, y que están en contradicción con otras bajo relaciones de propiedad y mercado. Por eso Weber dice que la clase no es una comunidad. La clase no es una comunidad. La clase supone esta suerte de
compartir condiciones, necesidades, intereses, ¿no?, económicos similares, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, porque implica ligazón de actores, ¿no?, digamos, una contradicción bajo relaciones de propiedad y de mercado. Es así que para Weber los esclavos, decía hace un ratito, no constituyen una clase. ¿Por qué? Porque no acceden al mercado libremente, ¿cierto? Son llevados a la fuerza. Entonces, ¿qué son? Para Weber constituyen un grupo de estatus, específicamente una casta. Y específicamente una casta, repito, porque no acceden libremente al mercado, ¿no?, sino que son llevados a la fuerza. Entonces, ahí la diferencia. Entonces, la clase requiere, ¿no?, que existan actores que tienen contradicciones bajo unas características de relaciones de propiedad, de relaciones económicas, pero bajo una mediación de mercado que tiene esta condición de acceso libre. Finalmente, en esta concepción sobre la clase social como forma de desigualdad socioeconómica, en donde, repito, la propiedad se vincula a la riqueza, o la concentración de la propiedad se vincula a la concentración de riqueza, Weber dice que la clase, que bajo las relaciones sociales, ¿no?, la, digamos, dinámica de clases expresan dos formas de acción. Una clase expresa una acción comunitaria y una acción societaria, sin ser comunidad. Sin embargo, expresan acción comunitaria y acción societaria. ¿Qué es la acción comunitaria? La acción comunitaria es la solidaridad entre sus miembros, ¿no?, en relación a sus intereses. Esa es la acción comunitaria. Y la acción societaria es la organización racionalizada, ¿no?, de los intereses, ¿cierto?, de los miembros de una clase, que se pueden expresar, por ejemplo, en un gremio, en una federación sindical, sindicato, etcétera, ¿no?, un gremio patronal, lo que fuese. Entonces, una cosa es, ¿no?, la acción comunitaria, ¿cierto?, que supone, que nos lleva a una lógica de copresencias, además, a diferencia de lo societario, que nos lleva a un terreno organizacional, ¿ok?, y de carácter racionalizado, como veíamos la semana pasada. La acción comunitaria es, decía, ¿no?, la solidaridad entre los miembros de una clase en relación a sus intereses. Y la acción societaria es la organización racionalizada de esos intereses de los miembros que están involucrados en una clase social. Entonces, ahí tendríamos, ¿cierto?, este conjunto de pistas en torno a las clases, ¿no? Resumiendo un poquito lo señalado, ¿no?, es fundamental establecer en primer lugar la relación entre propiedad, ¿no es cierto?, y riqueza. Vinculación entre propiedad y riqueza. Concentración de propiedad conlleva a concentración de riqueza. Ausencia de propiedad, ¿no es cierto?, está ligado a la precariedad en relación a la riqueza. Una segunda pista, en este resumen, una segunda pista va a corresponder a la lógica de actores que se presenta aquí, entre propietarios y no propietarios, ¿no? Dijimos, de medios de producción, de medios financieros institucionalizados y de medios de renta. Todo eso vinculado, ¿no es cierto?, al mercado, al acceso libre del mercado, ¿no? Y enfatizando en actores esa unidad contradictoria, ¿cierto?, esa unidad contradictoria, empresarios y obreros bajo relaciones laborales, ¿no?, acreedores y deudores en términos institucionales, y rentistas con arrendatarios, ¿no? Entonces, ahí, bajo ese panorama, definíamos, ¿no?, que la clase la situábamos, ¿cierto?, bajo, ¿no?, estos intereses, estas necesidades, estas condiciones, ¿no?, que se comparten socialmente, ¿no?, en tanto
que son condiciones, necesidades e intereses económicos similares y que entran en contradicción con otros bajo relaciones de propiedad y de mercado. Y finalmente lo que acabamos de señalar, ¿no? Que es importante tomar en cuenta, la clase registra una acción comunitaria, solidaridad, entre sus miembros, y una acción societaria, organización, ¿cierto?, de intereses de los que están involucrados como miembros de una clase, ¿no? Una organización racionalizada, evidentemente. Ese es el panorama de las clases, tratando de sintetizar, que nos presenta Weber en relación a la desigualdad social, ¿no? El vínculo entre propiedad y riqueza, distribución desigual de propiedad y de riqueza. Una segunda entrada es la desigualdad social por estatus. A mí particularmente me parece que es un aporte sustancial de Weber, ¿no? Bueno, ya los estudios diversos que existen sobre la temática de la desigualdad social en Weber tienden a resaltar el aporte de Weber, tienden a resaltar. ¿Por qué? Porque si bien en la primera entrada sobre clases el enfoque es un enfoque explicativo y eso lleva hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto a un cierto nivel de convergencia con la perspectiva de Marx, en este caso hay una diferencia sustancial y hay un aporte, porque acá Weber entra a un enfoque estrictamente comprensivo, a un enfoque comprensivo. Es decir, el énfasis en la perspectiva de los propios actores, ¿no? Sus imaginarios, en su intersubjetividad, ¿no? En la condición simbólica de la relación social. Esto lo vamos a ver desde varias entradas, ¿ya? Pero, repito, este es el aporte sustancial de Max Weber en relación a la desigualdad social, la desigualdad por estatus. Una primera consideración en torno a la desigualdad por estatus va a corresponder a la desigualdad que se establece en cuanto construcción social, en cuanto condición simbólica y en cuanto relaciones intersubjetivas, ¿no? Entonces, hay que ver el estatus bajo relaciones sociales, ¿no? Desde las cuales los sujetos, unos frente a otros, ¿no? Establecen una construcción, ¿no es cierto?, de jerarquías simbólicas bajo, ¿no?, todo un despliegue intersubjetivo y simbólico. Por eso es que habíamos señalado que bajo la óptica weberiana, la desigualdad social por estatus, que la entendíamos como una distribución desigual del prestigio, supone una forma sociocultural, es decir, simbólica de desigualdad social, pero muy intensa, muy intensa. Piensen ustedes, ¿no?, tomando en cuenta la historia contemporánea, ¿no?, los millones de muertos que generó el genocidio nazifascista, ¿no es cierto?, sobre la base de una desigualdad por estatus. Pensemos la condición de los judíos, ¿no es cierto?, el racismo. El racismo es una forma de desigualdad por estatus que en ese episodio histórico tan trágico llevó incluso, ¿no es cierto?, a condiciones de genocidio. Claro que no se puede separar ahí con una lógica, qué sé yo, pues geopolítica y económica, etcétera, ¿no? Pero estoy haciendo abstracciones, ¿no es cierto?, en base a todo un parámetro de tipos ideales, ¿no? En fin, retomo entonces, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estatus, estamos hablando de construcción social, de una construcción social que tiene una connotación simbólica y un despliegue de relaciones intersubjetivos entre grupos, unos grupos y otros grupos, unos sujetos y otros sujetos, ¿ok? Acá también hay una cosa que hay que tomar en cuenta, antes que lo omita, ¿no?
en las sociedades tradicionales, de alguna manera, el estatus condiciona a la clase. Y en la sociedad moderna, la clase influye en el estatus. Entonces, hay puntos de relación, pero ¿no? Hay que ver la especificidad, hay que ver la particularidad. Bueno, retomando el punto del estatus, ¿no? Decía que es una construcción social, es una construcción simbólica, es un despliegue intersubjetivo, que lo vamos a ver bajo 4 consideraciones. ¿Ok? Sí, no. Una primera consideración. Sí, llámame en 10 minutos. Una primera consideración la vamos a ver sobre la base de cómo surge esta desigualdad en torno a la distribución del prestigio. Es decir, el estatus se establece desde la perspectiva social, es decir, desde la mirada social. La mirada social bajo una condición contextualizada, ¿no? En términos culturales, es la que define el estatus. Es decir, un grupo o unos sujetos, ¿no? Desde su mirada socialmente y culturalmente contextualizada, define una mayor o menor estima en otros, un mayor o menor honor en otros, y así un mayor o menor prestigio en otros. Es decir, lo que se establece aquí es que en las relaciones sociales, ¿no? Hay una significación, una perspectiva que define prestigio, ¿no? En la relación social, ¿no? En la cual unos definen prestigio en otros, mayor o menor, o carencia de prestigio, carencia de estima, carencia de honor, ¿no es cierto? Con todo lo que esto supone de arbitrario en relación a los imaginarios y a la mirada social, ¿no? Y hay que tomar en cuenta esto en relación al contexto sociocultural. Haciendo un paréntesis un poco al margen, ¿no? Tratando de trasladar a manera de ejemplo esto al caso peruano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si llevamos un chamán de un grupo étnico amazónico muy poco contactado a una facultad de medicina en Lima? Este chamán carecerá de todo prestigio. Pero ¿qué pasa si llevamos a un médico de Lima, ¿no es cierto?, a un grupo étnico amazónico, ¿no es cierto?, tribal, no contactado? También carecerá de prestigio. Entonces, el contexto sociocultural es muy importante para la definición del prestigio, porque eso depende de la mirada social. Entonces, ahí el sociólogo, el esfuerzo sociólogo es acercarse, pues, ¿no es cierto?, a la perspectiva, ¿no es cierto?, que los actores establecen sobre otros actores, grupos sobre otros grupos o sujetos que conforman esos grupos, que son a su vez objetos de una mirada social, ¿no? Y de esa mirada social, de esa perspectiva, se define mayor o menor estima, mayor o menor honor, mayor o menor prestigio, ¿no?, a otros, ¿no? Ese es el punto de partida fundamental, ¿no es cierto? El despliegue de una mirada social, diríamos pues metafóricamente, ¿no? Una segunda consideración corresponde a, digamos, a lo que implica hacia dónde apunta esa mirada social. Esa mirada social, ¿hacia dónde apunta? Bien, bueno, retomando el punto donde nos habíamos quedado, había señalado que la entrada de estatus, ¿no?, en primer lugar, implicaba enfatizar en la perspectiva de los actores, cómo los actores, ¿no es cierto?, definen, ¿no?, la mayor o menor estima, el mayor o menor honor, el mayor o menor prestigio en otros, ¿no? Entonces es una construcción social.
tiene una connotación intersubjetiva, una connotación simbólica. Justamente estábamos ahí, ¿no? Entonces, en segundo lugar, esta perspectiva social, esta mirada social, diríamos metafóricamente, ¿no? ¿Apunta a qué? Para definir mayor o menor estima en otros, ¿no? Mayor o menor honor en otros, mayor o menor prestigio en otros, apunta hacia un panorama simbólico. Y ese panorama simbólico está conformado, ¿no? por estilo de vida, estilo de consumo, tipos de creencias, ¿no? y uso de objetos, con toda la connotación simbólica del caso. Que los otros, para una mirada social externa, ¿no es cierto?, ¿no? Poseen, y sobre lo cual, sobre ese panorama simbólico, es que estos, ¿no es cierto?, establecen mayor o menor estima, mayor o menor honor, mayor o menor prestigio de aquellos, ¿no es cierto?, que están involucrados en ese panorama simbólico, ¿no? Que es el referente, con toda la arbitrariedad del caso, por supuesto, ¿no? Con todo el estereotipo del caso, en la mirada social, estamos hablando de sentidos comunes, ¿no? Y lo que diríamos ahora también, con las formas etnocéntricas, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Pero el panorama simbólico es muy importante, ¿no? Ese panorama simbólico que expresan aquellos que son objeto de la mirada social, ¿no? Y desde la cual se asigna un mayor o menor prestigio. Entonces, ese panorama simbólico, repito, conformado por unas características, ¿no? Que la mirada social que está escrutando al otro, ¿no es cierto?, ¿no? Digamos, instrumentaliza como referente, ¿no? Es decir, estilos de vida, estilo de consumo, tipos de creencias, ¿no? Tipos de creencias y uso de objetos de aquellos que son, entre comillas, mirados socialmente. Entonces, ese panorama simbólico es el referente, ¿no?, para aquella designación de mayor o menor prestigio, mayor o menor estatus en esa jerarquía de posiciones sociales y simbólicas. Una tercera consideración en torno a la definición del estatus, tercera consideración, ¿no?, en este despliegue intersubjetivo y simbólico, en esta construcción social, en esta mirada social, corresponde a que la definición de mayor o menor prestigio de unos sobre otros, ¿no?, alcanza a grupos determinados, ¿no? Unos, ¿ya?, definen en otros mayor o menor prestigio en relación a qué. No solamente a ese panorama simbólico, sino que ese panorama simbólico no hay que verlo en abstracto, en este caso, ¿no?, sino que hay que verlo vinculado, ¿no?, a grupos de ocupación, profesionales, grupos de migrantes, grupos raciales, entre comillas, ¿no?, y grupos religiosos, ¿cierto? Entonces, la mirada social que apunta a un panorama simbólico, como hemos estado observando, estilo de vida, estilo de consumo, ¿no?, tipo de creencias, objetos, uso de objetos, ¿no?, se va a concretar a través de grupos. Repito, grupos de ocupación, grupos profesionales, grupos migrantes, grupos raciales, grupos religiosos, que son objeto de esta mirada social, ¿no es cierto?, desde la cual se define mayor o menor prestigio. Que se entienda, ¿no es cierto?, que la mirada social va a estar cargada de la arbitrariedad, ¿no es cierto?, correspondiente, ¿no?, y va a estar cargada de la condición de sentido común, por lo tanto del estereotipo correspondiente, ¿no?, porque es una mirada social desde el sentido común, ¿no es cierto?, desde la condición estereotipada que supone esa mirada social, porque es una mirada externa
hacia otro. Entonces, la definición de prestigio, mayor o menor en términos simbólicos, está cargada de arbitrariedad, ¿no es cierto? Verbigracia, por ejemplo, ¿no es cierto? El racismo, por ejemplo, el rechazo a tales o cuales colectivos por su condición religiosa, ¿no? O las consideraciones estereotipadas sobre tales o cuales profesiones que afectan a tales o cuales grupos, ¿no? Y la mirada que se tiene frente a migrantes, ¿no es cierto?, que suponen mayor o menor prestigio, ¿no? Desde la mirada arbitraria y estereotipada, ¿no? Establecida socialmente, ¿no? Entonces ahí tenemos esta tercera consideración. Y una cuarta consideración es la autosignificación, porque en el enfoque de Weber, este enfoque no se queda en la mirada social de unos sobre otros, ¿no es cierto?, para definir estatus y por lo tanto, ¿no?, posición social en esta jerarquía simbólica, ¿no es cierto?, sino que también entra a la autosignificación, así como unos le dan un significado, ¿no es cierto?, a ciertas características de otros, ¿no es cierto?, ya sean estilo de vida o actividad profesional o lo que fuese, tal como se ha indicado. También Weber enfatiza, ¿no?, en la autosignificación. En la autosignificación, que un grupo se dota a sí mismo, un grupo establece a sí mismo, ¿no?, o asume consigo mismo una colectividad, ¿no?, que en donde esa autosignificación establece una dignidad u honor para consigo mismo, para con el propio grupo, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto?, la frase bíblica, ¿no?, la frase del Antiguo Testamento, los últimos serán los primeros, ¿no es cierto?, es importante dentro de la autosignificación que históricamente el pueblo judío, ¿no es cierto?, asume para consigo mismo, ¿no? Es decir, al margen que en una sociedad dada, ¿no?, bajo unas relaciones sociales dadas, un grupo carezca de prestigio social, el grupo puede carecer de prestigio social, sin embargo, ¿no?, la autosignificación ya depende de las particularidades de ese grupo, ¿no es cierto?, que puede ser que puede implicar una autosignificación, ¿no es cierto?, que indique mucha dignidad, ¿no es cierto?, y mucha condición del honor en ella misma, al margen del vilipendio, al margen del estigma social, al margen de la carencia de prestigio, ¿no?, que desde la mirada social se puede establecer. Por eso el ejemplo importante que Weber lo cita, el ejemplo de los judíos. Pero ¿a dónde está su énfasis? En su propia dignidad y en su propio honor, ¿cierto?, desde la autosignificación que ese pueblo históricamente se ha dado a sí mismo, ¿no?, con esta frase del Antiguo Testamento, los últimos serán los primeros, ¿no? Entonces ahí podemos ver, pues, esta entrada tan importante en relación a esta distribución social del prestigio, ¿no? Como vemos, como construcción social, ¿no?, vemos unas relaciones intersubjetivas, ¿no es cierto?, vemos una condición simbólica y nos acercamos comprensivamente, y este es un aporte sustancial, repito, en Weber, ¿no?, comprensivamente a la mirada de los actores, a la perspectiva de los actores, al imaginario de los actores, porque son los actores desde su perspectiva, ¿no es cierto?, que definen mayor o menor prestigio en otros actores, ¿no?, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto?, con todo lo que eso implica, pero, ¿no?, tomando en cuenta el panorama simbólico que se señaló: estilos de vida, estilos de consumo, uso de objetos, tipo de creencias, una mirada estereotipada, claro está, ¿no? Y ese panorama simbólico a su vez se correlaciona, ¿no es cierto?, con la presencia de grupos, decía, pues profesionales, grupos religiosos, grupos de migrantes o grupos raciales, ¿cierto?, entonces, que son objeto de esa mirada social y por lo tanto de la definición de más o menos prestigio
de aquellos grupos en esta jerarquización de posiciones sociales y simbólicas. Bueno, ahí tendríamos entonces algunas pistas que me parecen importantes, ¿no?, en esta aproximación teórica a la sociología de Weber, y en particular en este aporte que considero sustancial en cuanto a la entrada comprensiva a la distribución social del prestigio, ¿no?, a la desigualdad social en términos simbólicos. Veamos finalmente, ¿no?, una tercera forma de desigualdad social, ¿no?, la desigualdad sociopolítica en términos de distribución desigual del poder, expresado esto en términos de partidos. Acá habría que hacer o establecer una consideración preliminar, ¿no?, que cuando se estudia la temática de partidos, tal como se hace desde el enfoque weberiano, de alguna manera estamos tomando en cuenta la burocratización de la vida social, que en términos de estructuras de autoridad y dominio político nos llevan a un régimen, digamos, de carácter burocrático, ¿no?, cuya expresión más nítida sería pues el Estado de Derecho, ¿no es cierto?, cuya legitimidad va a ser de carácter racional, de carácter legal. Entonces, el partido político, de alguna manera, se vincula a esa condición de estructural y de acción, ¿no?, que supone, digamos, estas condiciones de régimen político burocrático. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de partidos, una posibilidad muy, digamos, fuerte en una sociedad moderna es lo que corresponde a la institucionalización burocrática del conflicto. Y la institucionalización burocrática del conflicto, ¿no?, o institucionalización del conflicto, supone pues, ¿no?, toda una organización, ¿no?, que se viabiliza bajo lógicas de Estado de Derecho. Sin embargo, el enfoque de partidos en relación a la distribución desigual del poder en Weber va más allá, ¿no?, y sobre todo enfatiza en la condición de representatividad del partido político, ¿no?, de representatividad en sus vínculos con clases o estatus, ¿no?, y cómo el poder, ¿no es cierto?, puede, digamos, cómo hay una distribución desigual del poder en relación a lo que hemos estado viendo, en relación a la dinámica de clases, a la dinámica de estatus, ¿no? Entonces, la importancia de la representatividad de los partidos es aquí, digamos, prioritaria, ¿no? Sin embargo, los partidos, como veremos, no se dan solo en las sociedades modernas, pero en la sociedad moderna es un actor fundamental, dada la centralidad de la política. ¿Ok? No obstante que hay tendencias a la crisis de la centralidad de la política, como se viene advirtiendo de hace varios años desde la politología. Pero bueno, Weber presenta esta tendencia, ¿no?, en los procesos de construcción social moderna, en donde, digamos, se advierte una tendencia muy fuerte a la centralidad de la política, ¿no? De ahí que el partido político aparece como un actor de primera importancia en la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque la sociedad moderna, como hemos visto, es una sociedad en donde lo burocrático, lo societario, impone su impronta, ¿no? Entonces, de ahí que el partido político, ¿no es cierto?, bajo esa entrada que estoy señalando, es la antítesis del caudillo, ¿no? Aunque en la concreción de la vida cotidiana, ¿no?, a veces o no pocas veces, ¿no?, se cruza
la relación del caudillo con el partido. O sea, tampoco es incompatible, pero digamos, de alguna manera, el partido es una expresión burocratizada, societarizada en lo básico, porque también tiene su aspecto comunitario, como vamos a ver, de las relaciones de poder, ¿no? Fundamentalmente en la sociedad moderna. Entonces, la lógica del partido supone un proceso de despersonalización de la actividad política. La personalización de la actividad política, ¿no es cierto?, está más ligada a lo tradicional, ¿no? Y la racionalidad moderna supone más una societarización, ¿ok? Es decir, una burocratización de lo cotidiano, ¿ya? Pero eso no niega, ¿no es cierto?, que en el partido haya una condición comunitaria, pero el peso de lo societario adquiere especial énfasis en el enfoque weberiano. Dicho esto, ¿cómo vemos esta desigualdad sociopolítica en términos de partidos o de distribución desigual del poder político, se entiende? De la siguiente manera. Primero, los partidos, como sabemos, pugnan por acceder al poder, compiten cuando se trata de una democracia representativa, etcétera, ¿no?, por el poder, o buscan acceder al poder. En fin. ¿Cómo definimos al partido político bajo la óptica de Weber? Lo definimos como una comunidad societaria. Esa es la definición que da Weber del partido, como una comunidad societaria. ¿Qué implica la condición de comunidad societaria? El aspecto comunitario está implicando una acción comunitaria que consiste en la afinidad ideológica de los miembros de un partido. Un partido se constituye desde la afinidad ideológica, ¿ok? Pero está el otro despliegue, el otro aspecto de esta comunidad societaria, que es precisamente lo societario. ¿Y qué es lo societario? Es la condición racionalizada de la organización política en cuanto a partido. Es decir, es el aspecto tecnoburocrático encaminado al gobierno, encaminado a la ejecución de programas políticos. Y esto es clave. Por ejemplo, haciendo un paréntesis, ¿no?, para la historia política del Perú. Si vemos el ciclo de partidos políticos, haciendo un paréntesis, ¿no?, si vemos el ciclo de partidos políticos que se da en el Perú entre 1931, ¿no?, hasta 1990, en que se quiebra ese ciclo de partidos políticos, podríamos decir que, si bien ha sido un ciclo de estructura plural de partidos políticos que han sido en momentos, digamos, importantísimos, sin embargo, atropellados o puestos en el estigma de la normatividad autoritaria, sin embargo, esa estructura de partidos políticos, no obstante dictaduras, etcétera, ¿no?, tuvo un carácter político ideológico, ¿no? Esa estructura, partidos políticos ideológicos, ¿no?, se mantuvo, repito, desde el 31 hasta el 90, ¿no? Después se quiebra, porque lo que hay ahora es una suerte de personalización nuevamente de la política, y ya no tenemos una estructura plural de partidos políticos suficientemente consistente, ¿no? Pero, digamos así, sin embargo, esa estructura de partidos políticos que tuvo fuerza entre el 31 hasta el 90, sin embargo, tendríamos que decir que ahí ha predominado, salvo excepciones, ¿no?, lo comunitario sobre lo societario. Porque si hubiese predominado lo societario, ¿no es cierto?, estaríamos hablando de organizaciones políticas sólidas, ¿no?, en términos
tecnoburocráticos y en términos programáticos. Pero, como señalaba Basadre, ¿no?, esta idea de que el Perú ha tenido historia republicana una suerte de estado empírico, ¿no?, los partidos políticos de alguna manera también han expresado esa condición, salvo excepciones. Por lo tanto, lo que se han llamado partidos políticos han sido fundamentalmente comunidades societarias, pero en donde ha predominado lo comunitario. Y lo societario está en un segundo plano. Entonces, como tipo ideal, ¿no?, Weber asume que el partido político es una comunidad societaria, en donde hay un equilibrio entre la afinidad, saliendo del paréntesis que he señalado a nivel histórico de Perú, ¿no?, que se acabo de señalar, y que no obstante esa larga duración de una estructura de partidos políticos, ¿no?, que ya no la tenemos, sí, pero sin embargo, ¿no?, ahí ha predominado lo comunitario sobre lo societario. Quizá también es uno de los factores que explican por qué ya no lo tenemos, entre otros, ¿no?, como la precaria institucionalidad cívico-democrática del Perú, la precaria institucionalidad de la democracia, ¿no?, en el país, etc. Cerramos ese paréntesis, retomamos la idea, ¿no?, en términos tipológicos de Weber, ¿no? Entonces, partido es una comunidad societaria, ¿no?, y ahí aparece lo comunitario como el aspecto de la afinidad ideológica de los miembros que conforman un partido. Y lo societario es la organización en sí, la organización racionalizada del partido, en términos tecnoburocráticos y en términos programáticos, ¿no?, la formación, ¿no es cierto?, tecnoburocrática, ¿no?, su capacitación encaminada al ejercicio del gobierno y la aplicación de los programas correspondientes, ¿no? Entonces, esa es para ver, ¿no es cierto?, en términos tipológicos, la condición del partido, ¿no?, una comunidad societaria. Una segunda consideración, ya acercándonos a una definición más consistente del partido, la óptica de Weber, el partido es una organización política, ¿no es cierto?, en cuanto, dice Weber, equipo de personas cuyo sentido de la acción, ahí está otra vez la entrada comprensiva, sentido de la acción es la lucha por el poder, ¿no?, que en términos de sociedad moderna se traduce, ¿no?, en la institucionalidad del conflicto, es decir, la institucionalidad burocrática del conflicto, por ejemplo, a través de la competencia, la competitividad partidaria o interpartidaria, ¿no?, en las elecciones, Congreso, en otro nivel del Ejecutivo o otras instancias de representación, que caracterizan, ¿no es cierto?, a una estructura de Estado de Derecho, ¿cierto?, donde el conflicto se institucionaliza en términos burocratizados y bajo una racionalidad organizativa. Pero, ¿no?, al margen de esto, y viéndolo en términos más generales, para Weber, el partido, ¿no?, es una organización política racionalizada, ¿no?, en cuanto equipo de personas. La idea del equipo de personas es importante en Weber, tipo de personas cuyo sentido, literalmente, cuyo sentido de la acción es la lucha por el poder. Sentido de la acción. En tercer lugar, y ahí la correlación la relación con los puntos anteriores de las otras formas de desigualdad o distribución desigual de la propiedad y la riqueza y del prestigio, el partido como organización política, ¿no?, representa o expresa intereses, ¿no es cierto?, y necesidades, ¿se entiende?, de clases, de fracciones de clase, ¿no?, de alianzas de clases y o de grupos de estatus. Representatividad, ¿no es cierto?, que se procesa en términos programáticos.
En términos programáticos, se entiende. Entonces, en tercer lugar, el partido como organización política racionalizada, ¿no es cierto?, representa, de ahí su, lo decía, ¿no?, su relación tanto con las clases como con el estatus, el partido, ¿no?, en un contexto, pues, ¿no?, se entiende, de desigualdad social, y en donde esa desigualdad social supone una desigual distribución del poder, ¿no?, bajo esa entrada se entiende la condición de representatividad o de representación o de expresión de intereses que supone un partido en relación a tal o cual clase social, a tal o cual fracción de clase, a tal o cual alianzas de clases o a tal o cual grupo de estatus. Representación que tiende a su vez a manifestarse a través de los programas políticos, ¿no?, etc. Y en cuarto lugar, para concluir, en este ámbito del partido y la distribución desigual del poder político, el partido es un actor político, ¿no?, un actor político que, digamos, se caracteriza por su reiteración en las sociedades, por su actividad, ¿no?, su presencia en las sociedades modernas, dado, repito, el carácter burocratizado, ¿no es cierto?, de la vida social moderna. Sin embargo, no solamente el partido se expresa o se aparece o opera en sociedades modernas, también, ¿no?, el partido ha existido, por ejemplo, en la historia europea, en la antigüedad clásica grecolatina y también con no poca frecuencia en la sociedad medieval, en Europa medieval europea, ¿no?, Europa de la Edad Media europea, ¿no? Ahí también con no poca frecuencia se pueden observar casos de partidos políticos. Entonces, el partido político no es solo un actor que caracteriza, ¿no es cierto?, la condición burocratizada de la sociedad moderna, porque también en otras sociedades, como repito, en la antigüedad clásica grecolatina o en la Europa medieval, también la presencia de partidos tiene cierta relevancia, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues algunas pistas que creo importantes, ¿no?, dentro del enfoque weberiano sobre estas tres formas de desigualdad, ¿no?, que acabo de presentar por clases, por estatus y por partido, ¿no?, que como veíamos les estoy presentando acá pues algunas pistas, ¿no?, en relación al capítulo citado de economía y sociedad. Ok, muchas gracias. Es todo.